Jesús, un saludo cordial en esta preciosa noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Saludo a todos los hermanos, saludamos a todos los amigos que nos acompañan, pero también a los niños, ¿verdad? Todos los niños que bien están en escuchar la palabra de Dios. Bueno es el Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Creo que su misericordia es nueva cada mañana y nos la hace saber, nos lo hace notar con los rayos del sol que usted puede recibir. Cuando usted mira el firmamento y puede ver las estrellas y puede ver la luna y puede ver los astros, eso nos habla acerca del amor de Dios. Amén. De la creación que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Les invito para que estemos en pie y vamos a leer la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, el capítulo 3, el verso número 12. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 3, el versículo número 12. Amén. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo todos a una misma voz. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Oremos al Señor Jesús en esta noche y que el Señor sea bendiciéndonos con su palabra. Soberano y eterno Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Agradecidos estamos en esta noche, Señor Jesús, porque nos tiene vivos, porque todavía hay esperanza, porque todavía hay perdón de pecados, porque todavía hay reconciliación, porque todavía hay consejo, porque todavía hay maná del cielo. Gracias, Señor Jesús, te pedimos que seas tú obrando, Señor, poderosamente en esta noche. Úsame, Señor, para bendición de tu pueblo, de tu iglesia y para mí mismo, Señor Jesucristo, en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué tal si así en pie cantamos esa canción que dice: yo sé que estás aquí, Señor? El salmista dice: bendecí, alma mía, a Jehová. Amén. Qué bueno bendecir al Señor Jesucristo con nuestros cánticos. Yo sé que estás aquí, alabanzas al Señor. Nuestra alma te alaba, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Recibe la presencia del Señor. Yo sé que estás aquí. Y a tu alma que alabe al Señor. Mi alma te alaba. Digo con el corazón. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí.
Siéntese, tenga la bondad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ya saludó al hermano que tiene a su lado, o al amigo, o al niño. Deséele la bendición del Señor. El apóstol Pablo, en este versículo, nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Gloria al Señor. Una de las mejores corredoras de motocross a nivel mundial estaba corriendo y iba de primero, y ya en la última recta le tocaba coger impulso en esas rampas, y subió, y cuando iba arriba, como iba de primero, pues soltó una mano celebrando el triunfo, pero cuando cayó la motocicleta se desestabilizó y entonces no pudo llegar, llegaron otras primero que ella. En Guarne se realizó, creo que, un campeonato internacional de patinaje y un colombiano estaba participando allí e iba de primero también. Y cuando ya estaba pronto a llegar a la meta, pues este hombre dejó de impulsarse porque pensó que ya había llegado y que los otros estaban muy lejos, pero él no estaba persuadido de que sus compañeros venían a la par con él. Cuando él dejó de impulsarse, entonces uno de sus compañeros tomó el primer lugar. Creo que el apóstol Pablo apela a la sinceridad, apela a lo humano y a lo sencillo y a lo real, porque qué fácil es para cualquiera de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados, que caminamos esta vida cristiana con el Señor, qué fácil fuera decir que nosotros ya estamos listos, que ya todo lo tenemos arreglado. Para el apóstol Pablo no fue así. Y el que escribe entonces este pasaje, déjeme decirle que fue una persona que fue adiestrada por Gamaliel, un doctor en la ley, una persona conocedora de las leyes, de la ley del Señor, también quizás de la ley que se ejecutaba en aquel tiempo socialmente. Así que esta persona, con todo el conocimiento que tenía, pudo adiestrar a Saulo, al apóstol Pablo. Y la Biblia dice que un día, inclusive dentro de la posición que el apóstol Pablo tenía, pues ya tenía de alguna manera un estatus social, un reconocimiento social. La Biblia dice que él un día, respirando amenazas contra los seguidores de Jesús, pidió cartas porque habían algunos seguidores de Jesús los cuales estaban celebrando quizás culto, estaban reunidos, y él pidió cartas a fin de traerlos presos a Jerusalén. Pero dice la Biblia que él, yendo de camino a Damasco, una luz muy fuerte y resplandeciente lo hizo que cayera en tierra. Algunos se inventaron lo del caballo, eso es deductivo, o imaginativo más bien, pero la Biblia dice que
era como el mediodía y esta luz de alguna manera era más incandescente que la luz del mismo sol. El apóstol Pablo entonces cae y le dice: ¿quién eres? Y una voz le respondió diciendo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor entonces le dice a este hombre que fuera a un lugar. Después entonces le habla a otro discípulo llamado Ananías y le dice que vaya y ore por Saulo. Ananías se opone y le dice: Señor, ¿cómo voy yo a ir a orar por ese hombre? ¿Acaso no sabes cuántos males ha hecho a tus siervos? El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a las naciones. Así que Ananías entonces obedece al mandato del Señor, va y entonces ora por este hombre, y la Biblia dice que en aquel instante entonces nuevamente él pudo ver, porque cuando le visitó aquella luz, el hombre había quedado ciego. Ahí la vida de este hombre entonces cambió. Y cuando era perseguidor de los discípulos del Señor, entonces ya se reunía con ellos para adorar al Señor Jesucristo. Este Saulo, el apóstol Pablo, la Biblia dice que se le concedió ir hasta el tercer cielo y se le fueron dado cosas, las cuales no se le autorizaron decir aquí en la tierra. Cosas inefables, las cuales él pudo ver en aquel lugar, pero no se le fue dado que lo diera a conocer entre la raza humana. Ese mismo Pablo en alguna ocasión dijo: yo me siento estrecho entre dos cosas. Número uno, si ir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, o estar aquí por causa de la predicación de la palabra. Entonces, él decía: tengo dos cosas que a la verdad las expongo, pero una de ellas es más importante para mí. Si pudiera partir y estar con Cristo, para mí sería mucho mejor. Pero es que pienso en la necesidad del evangelio en la tierra y entonces no sé qué escoger. Si estar con Cristo, si partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, o estar aquí por causa de la predicación de la palabra. Así que fue este hombre el que expresa estas palabras, el cual no es que ya lo haya alcanzado. He tenido experiencias con Dios muy grandes. He tenido experiencias con Dios muy dicientes. He tenido experiencias con Dios que quizás ningún ser humano ha podido tener, pero mientras esté en este cuerpo, hermanos, no puedo decir que lo haya alcanzado. Así que qué bueno que nosotros, como hijos del Señor, seamos conscientes de que lo que nosotros tenemos es muy glorioso, de que lo que nosotros nos estamos jugando es muy grande, ese jugando entre comillas, pero es que esta salvación es muy grande y no podemos nosotros de pronto tranquilizarnos en nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo fue el que dijo en Gálatas capítulo 5 a partir del verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. El deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu, pero él dice, estos dos se oponen. Hay una resistencia para que no hagáis lo que quisierais. Porque el deseo del Espíritu ciertamente es buscar las cosas de Dios. El deseo del Espíritu
Simplemente es caminar en el camino que Dios ya trazó para nosotros. Pero el deseo de la carne es dejarnos dominar por los pensamientos inicuos, por la concupiscencia de nuestro corazón, es decir, por los malos deseos, y permitir que estos malos deseos entonces nos dominen y nos lleven por el camino contrario al camino de la vida. Ezequiel capítulo 18, a partir del verso número 21. Ezequiel capítulo 18, el verso número 21 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Verso 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Verso 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Verso 24 dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Así que nada está escrito. Tenemos de nuestra mano, tenemos la facultad de poder nosotros tomar la decisión de seguir por este camino. Tenemos nosotros la facultad de podernos decidir por lo que el Señor nos prometió, y también tenemos la libertad de decirle: Señor, no voy más. Así como dicen los narradores de fútbol, no va más. El libre albedrío que Dios nos dio es para que nosotros, con toda la libertad que el Señor nos dio, podamos tomar la decisión de amarlo a Él, podamos tomar la decisión de servirlo a Él, de servirle a Él, podamos tomar la decisión de seguirlo a Él, no por imposición. Asimismo, también tenemos la libertad de dejarlo. Asimismo, tenemos la libertad de vivir una vida alejada de la ciudadanía de Dios. Asimismo, podemos tener la libertad, hermanos, de desprendernos de el cual es el cuerpo de Cristo. Amén. Mientras estemos en este cuerpo, tenemos que velar. Mientras estemos en este tabernáculo, tenemos que avanzar. Recordemos muy bien lo que le pasó, por ejemplo, a Judas, el cual fue llamado entre los 12, de los cuales se sentaron a la mesa con el Señor Jesucristo. Pero ya sabemos lo que le pasó a Judas. Pero qué bueno también recordar al apóstol Pedro, cuando la Biblia dice que un día muy eufóricamente, como muchos de nosotros, en algún momento llenos de pronto de la presencia y de la gloria del Señor, le podemos decir al Señor: Señor, hasta la muerte. Pedro un día quizás se sintió así de fuerte espiritualmente y le dijo al Señor: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. No importa lo que tenga que pasar, voy hasta el final contigo. El Señor le dice: Pedro, calma ahí. Pedro, porque antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, Señor, yo, si me toca entregar mi propia vida por causa
lo voy a hacer. Por causa de ti lo voy a hacer, voy a entregar mi vida. Pedro, porque a veces somos rápidos para hablar, porque a veces somos ligeros para expresar muchas cosas. Pero el Señor le dice: Pedro, calmadito, porque antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Cuando al Señor lo toman entonces preso y empiezan a maltratarlo, a difamarlo, la Biblia dice que Pedro lo veía de lejos. Algunos decían: tú eres un discípulo de Jesús. No, yo no soy. Me estás confundiendo. A mí me parece que te vi caminar con él. Yo ese Señor no lo conozco. Por allá le dijeron: es que aún tu hablar es parecido al de él. Te identifica como uno de ellos. La Biblia dice que el apóstol Pedro aún blasfemó. Y el gallo cantó. La diferencia entre Judas y Pedro es que la Biblia dice que Pedro fue a un lugar donde no soportó el haber negado al maestro. Y la Biblia dice que él lloró amargamente y se arrepintió. Quizás en esa oración le pidió perdón a Dios y le dijo: Señor, tuve temor. ¿Acaso no era normal? ¿Acaso no era normal que de pronto lo distinguieran entre uno de sus discípulos y también lo azotaran y también lo llevaran con Jesús quizás a la cruz? Quizás todo eso lo pensó y quizás todo eso lo llevó a sentir a él temor. ¿Acaso no era normal? Pero la diferencia fue que este hombre quizás se postró, lloró y quizás en una oración le dijo: Señor, perdóname porque tuve temor. Algo que puede pasar a muchos de nosotros, ¿verdad? Que puede ser que le hayamos fallado al Señor por causa del temor, por causa del miedo, pero no se preocupe. Todo eso hace parte de algo llamado humanidad. Pero el Señor vino y se manifestó en carne. ¿Sabe para qué? Para entender las situaciones por las cuales el ser humano tiene que pasar. Amén. El Señor conoce nuestra condición. El Señor sabe las situaciones que a veces nosotros tenemos que pasar. Nadie más que Él comprende su situación, su problema, su angustia. Alabanzas al Señor. Recuerde, por ejemplo, cuando usted le entregó su vida al Señor. Recuerde esa primera vez cuando usted escuchó la palabra de Dios y se sintió atraído, seducido por esta palabra. Recuerde que a usted en ese inicio se le enseñó que se debía de cuidar del pecado, ¿verdad? ¿Recuerda? Nos enseñaban que debíamos de cuidarnos del pecado, que debíamos de caminar en santidad, que debíamos de servirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Todo esto nos lo enseñaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas no nos enseñaron, verdad? De amar a nuestros hermanos, de tratar bien al prójimo, de tener misericordia. Yo no sé cuántos años lleve usted de bautizado, pero aún estas cosas siguen vigentes. Mi querido hermano, usted todavía tiene que cuidarse del pecado. Mi querido hermano, usted tiene que vivir aún en santidad. Mi querido hermano, usted todavía tiene que amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Usted todavía tiene que servirle al Señor con todas sus fuerzas. Usted todavía tiene que amar al hermano. Amén. Usted todavía tiene que esforzarse por caminar con el Señor. Esto no ha cambiado y no sé cuántos años lleve usted de bautizado.
El Señor no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y mientras usted y yo estemos en este cuerpo, hermano, tenemos que cuidarnos. Alabanzas al Señor. Por ahí alguien dijo que la confianza mató al gato. Por mucho equilibrio que tenga, por mucha destreza que tenga, muchos gatos se han caído y se han matado por la confianza. Qué bueno que usted y yo podamos confiar, sí, pero en el Señor. Qué bueno que usted y yo podamos depositar esa confianza, pero en el Señor, nunca en nosotros mismos. Un paso que nosotros demos confiados en nosotros mismos es un paso que nos puede llevar a la muerte. Un paso que usted dé, hermanos, confiado en sus propias destrezas, confiado en su propio conocimiento, confiado en su sabiduría humana, es un paso que le puede llevar a la muerte. Qué bueno es que nosotros podamos confiar nuestros pasos al Señor. Amén. ¿Alguien tiene una alabanza para el Señor? Mis hermanos, seguimos dependiendo de Dios. Qué bueno que toda nuestra dependencia, hermanos, sea totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Biblia nos enseña de que tenemos una esperanza, pero dice aguardando. Y mientras aguardamos en esa esperanza, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. ¿Qué tenemos que hacer mientras guardamos, mientras nos estamos guardando en esa esperanza? Orar. ¿Qué tenemos que hacer mientras nos guardamos en esa esperanza? Sostenernos con la palabra, con el maná que el Señor envía del cielo. Aguardando esa esperanza. Esa esperanza, hermano, alguien podría decir olímpicamente que ya está tranquilo, que está bien, que ya creyó, que ya se bautizó, que el Señor le perdonó los pecados y que cuando el Señor venga se va con él, pero es una persona que no se cuida de lo que ve, es una persona que no se cuida de lo que oye, es una persona que camina en la iglesia mientras está aquí en el templo, pero cuando sale sus caminos son diferentes. Es una persona que no cuida sus sentidos, cuando debemos de tener todos nuestros sentidos muy bien puestos, hermano. Porque cuando suene la trompeta, no habrá algo que nos anuncie. No habrá un ángel que vendrá del cielo a decirnos que sonará la trompeta. Sino que cuando suene, mis hermanos, yo no sé a dónde nos encontraremos cada uno de nosotros. Yo no sé qué estaremos haciendo cada uno de nosotros. Pero no habrá un aviso, no habrá una señal. No habrá algo que nos alerte y que nos lleve a orar y a pedirle perdón al Señor. Así que por lo tanto nosotros tenemos que andar con nuestras antorchas encendidas, con nuestros pasos bien afirmados, con nuestro corazón bien definido en las cosas del Señor, para que ese día podamos volar a la presencia del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 5 dice que la esperanza que tenemos nosotros no avergüenza. Qué bueno es saber que esta esperanza que nosotros tenemos, en la cual nos regocijamos, hermano, no es una esperanza que nos lleve a avergonzarnos. Porque hay personas que sí se avergüenzan. Hay personas que no les gusta, que no les cabe, que no les suena que les digan cristianos. Hay personas que de alguna manera hacen algunos truquillos para que no parezcan que son cristianos. Pero déjeme decirle en esta noche
que esta esperanza tan gloriosa y tan grande y tan poderosa no avergüenza. No es motivo de vergüenza. Esta esperanza no es para que nosotros vivamos cabizbajos, ni para que tampoco nos escondamos. Esta esperanza, hermanos, para que nosotros en voz en cuello digamos que hay un Dios de gloria que nos ama, que hay un Dios de gloria que nos ha salvado y que un día Él cumplirá esa promesa de venir y recogernos de esta tierra. No se avergüence del Señor, no se avergüence de esta promesa maravillosa, y más bien gócese, porque un día, hermano, estos cuerpos serán redimidos y cambiados. Yo creo que las personas, más bien que deben de estar confundidos, que deben de alguna manera sentirse avergonzados de esta esperanza, son aquellos que han depositado sus esperanzas, sus oraciones, su confianza en dioses muertos. Hay líderes religiosos que han muerto y ahí tienen todavía una cantidad de personas confiando en ellos. Marianito, por ejemplo, y cuántos líderes religiosos que ya no están, que ya no son contados entre los vivientes y que todavía arrastran una cantidad de personas confiando en ellos. Qué triste esperanza, qué triste que nuestra esperanza esté acondicionada a alguien que se murió, pero que no pudo levantarse entre los muertos. Qué triste es la esperanza de alguien que confíe en alguien que murió quizás hace 1500 años o más, y que todavía siga esperando y confiando en que esa persona algún día se levantará. Esa no es nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en aquel que fue crucificado, en aquel que fue sepultado, pero en aquel que al tercer día resucitó, en aquel que se levantó para nunca más morir, en aquel que tiene las llaves de la muerte, en aquel que un día retornará a esta tierra para llevarnos a la patria celestial. Esa sí es tener una esperanza viva. Qué triste, hermano, uno tener que partir de esta tierra y que al fin de sus días uno muera pensando en alguien que murió, pero que nunca volvió a vivir. Qué triste esperanza. La Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y me llama la atención porque muchos elementos del Antiguo Testamento, muchos utensilios fueron bañados en oro. Los forraban en oro. Pero aquí parece ser lo contrario. Tenemos un tesoro. Y ese tesoro está en vasos, pero de barro. Qué sutil, hermano, es esta salvación. Qué sensible es esta salvación. La Biblia dice en San Juan 10:10 que el enemigo vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Y ya sabemos que la expresión hurtar no es igual a robar, sino que el enemigo vino a hurtar, que quiere decir tratar de quitarte algo sin que tú te des cuenta. El enemigo con tanta sutileza lo que va a tratar es de arrebatarte, de quitarte lo que tienes dentro de ti, pero sin que tú te des cuenta. Por eso es que muchos sutilmente van saliendo de la iglesia
y no se dieron ni cuenta, porque así actúa el enemigo. Pero ¿sabe qué? Es porque tenemos este tesoro todavía en vasos de barro. El apóstol entendió que todavía no había alcanzado la meta. Mientras estemos en esta tierra, déjeme decirle, querido hermano, todavía no hemos arrancado el vuelo. Apenas los motores están rugiendo. Apenas nos estamos poniendo nuestro cinturón de seguridad. Pero mientras estemos en esta tierra y ese avión no haya volado, hermano, no podremos decir que lo hemos logrado. Que lo vamos a lograr es otra cosa. Pero el llamado en esta noche, hermano, es que no nos confiemos y que nos preocupemos por esta salvación tan grande. El apóstol Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, le dice en el capítulo 4 de 2 de Corintios, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, pero también fuera de tiempo. Le dice: redarguye, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina, porque vendrán tiempos. Yo creo que es estos tiempos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, sus malos deseos. ¿Y saben qué van a hacer todos esos malos maestros? Van a apartar de la verdad el oído. Pero el apóstol Pablo le dice a su discípulo: pero tú sé sobrio en todo, es decir, ten activos tus 5 sentidos, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Alabanzas al Señor. Y Él dice: y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, un poquitico, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Elías, cuando huía de Jezabel, después que se enteró de que él había matado a todos aquellos profetas, la Biblia dice que él se fue al desierto. Y estando por allá en el desierto, aquel hombre se acostó por allá debajo de un enebro. Y ese enebro no tenía hojitas. Es un arbusto que de pronto no causa sombra ni protección ante los altos rayos del sol. Pero él allí se acostó. Deseaba morirse. Le decía al Señor: bástame ya la vida, ¿acaso yo soy mejor que mis padres? Pero en medio de aquella situación, aquel hombre se quedó dormido. Pero dice la Biblia que un ángel del Señor fue hasta aquel lugar y lo tocó y le dijo: levántate. Y dice la Biblia que este hombre se levantó y entonces se encontró una torta y agua, y la Biblia dice que comió, bebió y otra vez volvió y se quedó dormido. Qué bueno que eso no nos pase a nosotros. Qué bueno que cuando el Señor nos hable, nosotros estemos atentos. Qué bueno que en este siglo tan peligroso, nosotros, después de haber escuchado la palabra del Señor,
no nos quedemos dormidos como estábamos antes de conocer al Señor. La Biblia dice que Elías se quedó dormido nuevamente, pero una vez más el ángel se le acercó y lo tocó y le dice: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Yo quiero decirle en esta noche, poco camino nos resta, iglesia. Poco camino nos resta, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá. Él no tardará. Estemos en nuestros pies en esta noche. Tenga la bondad. Qué bueno que si usted estaba tranquilo, qué bueno que usted se vaya intranquilo en esta noche. No intranquilo con la salvación, intranquilo en lo que corresponde a nuestra tranquilidad en la vida espiritual. Qué bueno que usted se fuera intranquilo para su casa. Qué bueno que usted pudiera hoy retomar la oración. Qué bueno que usted hoy pudiera retomar la lectura. Qué bueno que usted pudiera hoy retomar el camino si de pronto ha dejado el camino del Señor. Amén. Oremos al Señor Jesús en esta noche y démosle gracias. Soberano y eterno Padre celestial, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche, porque una vez me recuerdas, Señor Jesús, que soy frágil, Señor. Una vez más me recuerda que dependo solamente de ti. No te fíes en tu propia opinión, fíate en el Señor. Una vez más me recuerda, Señor Jesús, que prometiste caminar conmigo, Señor, y que a veces, Señor, no es que tú me hayas dejado solo, es que a veces yo me he alejado de ti, Señor. A veces no es que me hayas dejado solo en la dificultad y en la prueba. Más bien, Señor Jesucristo, yo me he apartado y te he mirado de lejos. Pero hoy permíteme acercarme. Pero hoy permíteme, Señor, retomar lo que he dejado. Las cosas buenas, Señor Dios mío, que habían en mí, permíteme retomarlas en esta noche. Es necesario que mi equipaje esté completo para que a la final trompeta podamos, Señor Jesucristo, levantar vuelo, Señor, y poderte recibir en las nubes, para así estar contigo por siempre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia, Señor Jesucristo. Ayuda a los jóvenes, Dios mío bendito, a retomar esta vida, Señor, esta vida que has trazado para nosotros. En el nombre de Jesús.